les bendiga. Para todos. Qué felicidad. Nos alegra muchísimo estar aquí después de 6 meses. Yo creería que más o menos 8 meses. No, yo ayer vi el YouTube de Algo Más Podcast y el último video que hicimos fue hace 6 meses. Wow. Lo subimos en agosto. O sea, ya estábamos próximos a venir a Estados Unidos. Bueno, es un placer regresar. ¿Qué se siente estar de regreso? No, pues estábamos intentando hace mucho. Tenemos que contarles muchísimas cosas que han pasado en nuestra vida a lo largo de estos meses, pero todos estos meses habíamos estado pensando en poder estar aquí otra vez, poder tener estas conversaciones tan importantes, y creo que a medida de todos los podcasts que vamos a ir haciendo, vamos a poder contarles mucho acerca de todo este nuevo proceso. Sí, hace 6 meses nos embarcamos en el viaje, creo que el segundo viaje más importante de nuestra vida, pues porque el primero juntos fue el matrimonio. Ese es un viaje, el emprendimiento más fuerte que hemos emprendido, pero después de la decisión de casarnos, la decisión que hemos tomado juntos más fuerte ha sido esta, de emprender un viaje, podemos decirlo ya libremente, sin retorno. Bueno, para mí de pronto el ingresar al ministerio fue uno. Sí, pero hablemos de las decisiones que hemos tomado juntos. Ok, hablando de las decisiones juntos, el casarnos y el estar aquí en los Estados Unidos. Claro, decisiones importantes siendo solteros. Sí, hay muchas. El ministerio. Yo también el ministerio visto desde otra perspectiva, pero también ministerio. Solteros creo que tomamos muchas decisiones importantes, y solteros creo que hicimos un buen trabajo en construirnos individualmente. Cada quien construyó su vida, le servimos al Señor, y ya hasta que nos juntamos y empezamos decisiones a otro nivel. Creo que han sido decisiones muy fuertes, pero han sido bastante satisfactorias. Y no quiere decir que haya sido todo perfecto, porque en el camino les iremos contando parte de lo que esto ha sido en realidad. Es duro, es difícil, es un proceso muy fuerte, pero estamos en el camino de la fe. ¿Cómo se llama este programa? Primer programa, arrancando esta, podría ser segunda temporada, aunque hicimos muy poquitos programas para una temporada, pero sí podríamos decir que es una segunda temporada, porque es otro momento de nuestra vida. Entonces sí, vamos con la introducción. Bienvenidos a Algo Más Podcast, a este episodio que se llama ¿Quién tiene el control? A mí se me había olvidado. ¿Quién tiene el control? Bienvenidos. A esta conversación, compartamos criterios, hablemos de lo eterno. Algo Más Podcast. Estamos de regreso entonces. Gracias a ustedes por estar aquí. Queremos hacer de este programa, siempre hemos querido que este momento y este espacio es algo muy tranquilo, y en un espacio en el que ustedes puedan también expresarnos sus ideas, sus pensamientos. Honestamente, en los comentarios ustedes pueden dejar todo lo que piensan alrededor de este mismo tema. No importa que tengamos un poco de diferencia en el pensamiento, la verdad no creo que exista dos personas que piensen de la misma forma, entonces no tienes que estar de acuerdo con nosotros, pero sí que bueno que puedas dejarnos un comentario para nosotros entender un poco también tu forma de pensar, y créeme que sí tenemos la certeza de que en la multitud de pensamientos uno puede encontrar criterios de valor muy fuertes que te acercan mucho a la sabiduría. Entonces todos sus comentarios son súper bien recibidos. Ahora Simón, empieza entonces. Yo creo que igual hay muchas preguntas para nosotros. Nos hemos dado cuenta cuando mi esposa o yo hemos puesto alguna cajita de preguntas, nos han preguntado mucho acerca de
pues por qué estamos acá, si vamos a volver a Colombia, si... Y bueno, como decíamos hace un rato, lo iremos respondiendo en el camino. Y de pronto en algún momento un programa donde respondamos dedicado solo a eso, solo a esas responder preguntas. sus preguntas. Si vamos a estar haciendo esto un poco más seguido, ya tenemos la forma para hacerlo, estamos en nuestra casa, esta es la salita de nuestra Bienvenidos casa. a nuestra nueva casa. Sí, bienvenidos a nuestra casa y entonces ya podremos hacer esto un poco más seguidos. Honestamente, nosotros no somos como tan abiertos a contar muchas cosas de nuestra vida, porque pensamos que los procesos de cada persona tienen que ser un espacio de privacidad con Dios, con su pareja y ya. Sin embargo, hay cosas de todo esto que estamos viviendo que sí queremos compartirles. Por ahora decirles que la razón principal por la que estamos aquí es estudiar, prepararnos, porque había muchos vacíos en cuanto a conocimiento en nuestra vida y estamos en un viaje de preparación. Mi esposo está estudiando, me encantaría que les contaras a ellos también esa experiencia, lo que ha sido, sí. Bueno, estoy estudiando ministerio, estoy estudiando en una universidad que les contaré y de pronto hablaremos solo de esa universidad donde estoy estudiando. Wow, sí, y la visitaremos y les mostraremos cómo ha sido al estar presencialmente. Por el momento es de manera virtual y en algunos momentos presencial, pero ha sido una bendición la preparación ministerial aquí en este lugar. Mi esposa también está estudiando. O sea, hemos llegado con planes y vamos a hablar de eso el día de hoy, de la voluntad de Dios y cómo hemos visto la voluntad de Dios ejercer en nuestra vida durante esta última temporada. Y también les vamos a compartir el miedo y el susto, el pánico, el temor, la insatisfacción muchas veces que uno llega a sentir al obedecer la voz de Dios. Y esto suena muy extraño, pero es la verdad. O sea, no siempre obedecer a Dios es algo fácil, ni es el camino perfecto, ni es el camino ideal, pero sí que hay esa satisfacción en el corazón de saber que estás en el camino correcto para ti. Sí, es bueno contar las cosas a veces cuando ocurren, pero después de 6 meses que han pasado, ya vemos las cosas muy diferentes. De otra manera. Entonces creo que es muy importante también eso. A veces contamos todo de una vez, pero cuando pasa el tiempo y el tiempo permite eso, empezar a tener una perspectiva diferente, amplia y mejor. Porque cuando uno está ahí, en ese momento de pronto de dolor, de sufrimiento, de tantas cosas que, digamos, por la pérdida de mi abuelo, por muchas cosas uno pasa, al estar uno ya en esta posición un poco más tranquila, mirando las cosas como pasó esto, pero Dios hizo esto. Entonces el estar hoy aquí nos permite verlo y contárselos de una manera más especial, como mejor. Sí, hay una frase que siempre me ha gustado y es que a veces uno cambia de sueños porque uno ya no es la misma persona que soñó algunos sueños. Y esta frase nos resume. Somos seres humanos, pero por encima de esa condición de humanidad somos personas apasionadas por el reino. Es lo que más amamos. Sí. Y me impresiona, y te lo digo aquí delante de todos, haberme conectado con alguien que tenga el mismo amor, y yo creería que me lo duplica, lo triplica. El amor por el reino, por la construcción del reino es algo que me impresiona mucho de mi esposo, y esto me ha impulsado a hacer cosas que nunca me hubiera imaginé hacer, pero que han llenado mi corazón de una forma increíble. Así es. Dios nos ha mostrado el camino de una manera diferente a como lo habíamos visto en toda nuestra vida. Las decisiones que se han tomado han sido nuevas. Como decía mi esposa, jamás en nuestra mente de pronto estuvo vivir lo que estamos viviendo, y comprobamos que, como dice la palabra de Dios, los pensamientos de Dios no son como los nuestros. A pesar de que los sueños que Dios pone y que invaden nuestra mente, esos sueños que tenemos por hacer, Dios los va cumpliendo, pero en el proceso nos damos cuenta que el medio
la manera de llegar es como Él la quiere hacer. Total. Y así es su voluntad. Sí, a ver, yo podría decir que yo tuve a mis 16 años, a ver, el sueño de venir a este país. Uh-huh. Yo lo puedo decir. Tuve el sueño de venir a este país. Yo quería y soñaba con hablar inglés perfecto y regresar a Colombia siendo súper profesional en el idioma y tener, bueno, otros títulos. Un sueño loco que yo tuve fue alejarme totalmente de la música y dedicarme a la química, que es algo que me gustaba, los medicamentos, las farmacias, todo lo de preparaciones magistrales, eso me gustaba y tenía como ese sueño de ser profesional en eso, a mis 16 años. Uh-huh. ¿Tú a los 16 en qué No, estabas? yo a los 16 años estaba terminando el colegio y es que uno a esa edad tiene como tantos sueños y tantas carreras también como ahí, y quiero ser esto, quiero ser aquello. Toda mi vida por mi tía quise ser médico. Entonces era un sueño porque lo veía reflejado en otra persona, o esa persona era como ejemplar para mí y quisiera hacer eso. Al ir terminando bachillerato, empecé a darme cuenta que tenía un llamado especial, que tenía algo diferente que Dios quería hacer por medio de la música y por medio del ministerio, pero en ese proceso de pronto la familia no apoya mucho el estudiar música, el estudiar esas carreras que de pronto dicen que no son buenas económicamente. Entonces me enfoqué. Yo me acuerdo que apenas salí del colegio estudié inglés, porque como tú decías también estaba en mi mente venir a Estados Unidos. Viajar o hacer algo diferente a esa edad. Sí, total. Yo también a los 16 estaba en un camino totalmente diferente, pero 2 años después empecé claramente como a identificar el llamado de Dios para mi vida. Entonces, ¿tú a qué edad empezaste a identificar ese llamado? Bueno, no, el llamado de Dios a servirle pues fue toda la vida. Desde niño que le servía, pero creo que fue como en la edad de unos... Pero al punto de hacerlo una decisión total. Sí, a unos 20 por ahí, 20, después de pasar muchos procesos de todo eso de la carrera y todo eso de qué iba a hacer, y pasé por muchos lugares, por muchas carreras, no muchas carreras, pero sí en el pensamiento, y recuerdo que entré a una carrera a estudiarla y me salí. Y ya después a la segunda que ingresé, ya entonces ahí ya como que me mantuve porque la podía aprovechar para el ministerio. Totalmente. Cuéntale a todos la primera carrera que estudiaste. Estudié un semestre de arquitectura. Súper bien. Me gusta, encanta. Todavía me gusta mucho. Sí, pero en ese momento no sentía que... Claro, o sea, no es algo tan afín con lo que estás haciendo ahora. ¿Y tú qué estudiaste primero? Siempre me preguntan yo que trabajaba en una clínica, y sí, yo trabajaba en el área de cirugía, haciendo preparaciones magistrales para pacientes que iban a entrar a cirugías programadas. O sea, era como un trabajo muy diferente a lo que Dios diseñó para mí. No me tomó tanto tiempo identificarlo, honestamente. Cuando ya estaba trabajando allá y se los conté hace poco, totalmente entendí que eso no era para mí, que lo mío no era estar en un trabajo así constante todo el tiempo, ni tampoco lo mío, y me gusta ser abierta con eso, tampoco lo mío es, yo no soy una apasionada por los títulos, ni soy apasionada por un magíster. Yo sé que hay gente que lo es, y yo respeto mucho eso. Yo no lo soy. Sí, Dios, gracias a Dios, me dio la oportunidad de estudiar. Ahora mismo sigo con mi sueño de ser un profesional cada vez más integral en la parte de la voz. Amo estudiar, pero nunca me obsesionaron los títulos. O sea, como que tengo que tener mi diploma y es mi objetivo de vida. Fui juzgada por eso muchas veces, y de hecho en algún momento de toda mi vida en los que estuve por ahí ilusionada con otras personas,
siempre me decían, tu carrera esto, la música no da esto, la música no vas a tener estabilidad, ¿no? Y yo me sentía como tan juzgada y todo eso hacía como que yo entendiera que ni esa persona ni ninguna otra carrera era para mí. O sea, tenía como muy claro en mi corazón que Dios me había llamado para otra cosa y hoy puedo entenderlo completamente. Estamos edificando el reino de Dios y para esto nacimos. Así es. Nos hemos dado cuenta que en medio de tantas formas de pensar, la que importa es la de Dios en uno. O sea, lo que Dios piensa de uno y lo que Dios quiere con uno, a pesar de que los demás no lo entiendan. Y mira que tú te enfrentaste a eso y yo también, incluso la familia a veces. Total. Cuando uno no quiero estudiar tal cosa, no, es que eso y siempre las demás personas están haciendo un ruido constante de negativismo, de no va a ser así, pero uno tiene que aprender a escuchar lo que a uno le conviene y a cerrar los oídos a lo que no es tan favorable. A pesar de que de pronto uno a veces sí le presta mucha atención a eso. Y esas personas como que llegan a un momento a presionar y a generar un control en uno. Pero lo más importante es dejarle el control de tu vida a Dios. Total. Sin embargo, lo que tú dices, o sea, siempre va a haber mucho ruido externo. Muchísimo, o sea, yo creo que eso nunca se va. No. En este momento de nuestra vida sí que sentimos esa cantidad de ruido externo, de voces y de personas que amamos, que todo, o sea, créanme que todo eso ha traído muchas cosas. Escuchamos muchas voces de desaprobación, de muchas personas diciendo esto es imposible, y nosotros incluso, eso es lo más duro, que a veces uno también siente definitivamente es imposible, sí. Pero como que internamente y en tu intimidad con Dios sientes este es el camino. Lo peor, yo no sé, o sea, en un momento de mi vida muy joven, o sea, de los 16 a los 20 más o menos, el ruido externo o las opiniones externas importan, pero de cierta edad para arriba como que eso deja de importar y hace mucho más ruido en tu mente y en tu corazón. Claro, tus pensamientos. Es mucho peor cuando tú mismo eres tu propio enemigo y tu propio contractor. Y yo creo que eso también nos ha pasado, de que a veces uno dice, wow, eso sí es posible, y solo es la voz de Dios que te dice, sí es posible, hasta que Dios va convenciendo tu mente, tu corazón, va entrando a cada parte de ti para decirte, esto es. Sí. Esto es. Hemos sentido la voluntad de Dios en nuestra vida, hemos sentido el propósito de Dios en nuestra vida como y estos días escuchábamos ese ejemplo y nosotros decíamos, wow, es totalmente así como nos está pasando, que es como un carro. La diferencia de un carro que el timón es de esos antiguos. No sé si, yo creo que la mayoría de los que nos escuchan o de pronto ya si son muy jóvenes no lo han tenido que experimentar, pero esos carros antiguos donde la dirección era tan difícil de dar, ¿sí? Donde la dirección, o sea, si uno iba manejando y iba a dar una curva, uno tenía que hacer toda su fuerza para poder dar la vuelta. Ahora los timones del carro, se me olvidó el nombre. Yo no me acuerdo, yo no sé. Es totalmente hidráulico, pero no se le dice timón, se le dice el volante. El volante del carro es totalmente hidráulico, entonces uno ya con solamente hacer así, da la curva, da la vuelta. Y así es cuando Dios toma el control de la vida de uno. Uno se esfuerza demasiado con sus propios pensamientos y con todo lo que uno se carga, pero la palabra de Dios lo dice, Él ligera nuestra carga. Nuestro yugo es fácil, ese yugo que Él nos da es ligero, es fácil. Y esa vuelta, ese volante, ya cuando Él lleva el control es hidráulico, es fácil girar hacia donde Él nos dice, ir hacia donde Él nos dice, porque Él tiene el control. Él tiene el control totalmente de nosotros. Sí, yo creo que a veces uno quiere forzar todo en su vida.
y es difícil porque remar contra corriente es una cosa casi que inhumana, y creo que hay muchos y muchos de nosotros en nuestra vida hemos intentado eso. Sí, ser nosotros los que tomamos el control de nuestra vida, tomar un volante de un carro antiguo que te va a traer problemas, que te van a doler las manos, que vas a estar llegando a tu casa con un cansancio innecesario tan solo con la decisión de cambiar, ¿cierto? Y de repente nos encontramos en un momento de nuestra vida en el que efectivamente remar estaba siendo doloroso, pasamos por tantas cosas hasta que Dios definitivamente nos dijo: suelten su carga, yo la voy a hacer mucho más ligera. Entendimos todo y empezamos a tomar decisiones en pos del camino que Dios ya había trazado para nosotros. Vamos a hacer un poco más menos etéreos y vamos a hablar un poco de la realidad, y es: nosotros hace 3 años desde que nos casamos teníamos este sueño de venir a este país. De hecho, mi esposo recibió el llamado al ministerio en este país. Y obviamente nosotros estamos en Colombia con nuestra familia, quien amamos, y servimos al Señor fielmente. Mi esposo entregó todo, y el Señor simplemente, desde que nos casamos, nos hizo entender un llamado, encendió una llama en nuestro corazón por algo específico. Algo más. Sí, por algo más. Por eso surgió ese tema de algo más. Y esto lleva mucho tiempo. En un momento determinado estuvimos en una reunión con los directivos y nosotros expresamos abiertamente el deseo de ir a otro país. No solamente por estar en otro lugar, sino por la necesidad de capacitarnos y de cumplir parte de los sueños que el Señor había diseñado para nosotros también. Entonces tomamos la decisión de empezar a orar. Créanme que pasaron exactamente eso, 3 años. Y ya se hizo como muy, muy difícil luchar en contra del sueño que Dios había plantado en nuestro corazón. No teníamos dinero, no teníamos contactos, hay muchas cosas que no queríamos hacer al llegar a este país, como ligarnos directamente a una responsabilidad, porque aunque tenemos el llamado en nuestro corazón, honestamente lo que más queremos ahora es prepararnos para lo que el Señor nos ha dicho que va a hacer con nosotros. Y eran muchas cosas en nuestra mente, muchísimas cosas en nuestra mente. Cuenta tú. Yo creo que nos sentíamos literalmente como trabajando con pilas, con nuestras fuerzas, como que sentíamos que nos íbamos agotando y como que las pilas iban desgastando, acabando. Y llegó un momento donde dijimos: bueno, Dios va a aparejar las cosas, Dios va a hacer las cosas, Dios va a ir mostrando el camino, y así fue. Y literalmente fue como que ahora el Señor nos enchufó a la corriente. Sí. Esa corriente divina del Espíritu Santo que nos dio las fuerzas, y sentimos que estamos en un proceso cargando como loading, como cargando nuestro el potencial y el plan y el que Dios quiere lograr. Todo, literalmente eso que acabas de decir me sensibiliza, porque así nos sentimos, o sea, conectados a la corriente, recargándonos de muchas cosas. Así es. Pues antes de venir mi esposo tuvo una pérdida muy fuerte, y eso es algo que te descarga total. O sea, fueron dos cambios muy duros. Mi esposo, no sé si quieres hablar de eso, pero pues mi esposo obviamente, para poder venir a otro país a estudiar, tuvo que hacer a un lado su responsabilidad directa con una iglesia. Entonces mi esposo pues renunció a ser pastor de la iglesia pentecostal, y esto, bueno, es algo que todos los del distrito saben. No hemos recibido como tantos
señalamientos por eso. O sea, honestamente, no que yo sepa, sí, no nos han escrito porque la gente escribe mucho. Solo nos escribieron una vez que yo me quedé súper sorprendida porque me impresionó eso. O sea, como que alguien que no te conoce pueda pretender conocerte a cierto nivel de entender la razón por la que hiciste las cosas y queremos contarlo. No lo habíamos planeado, la verdad. No. Pero sí es bueno decir que nosotros voluntariamente, mi esposo voluntariamente... No por nada, no porque haya ocurrido nada, sino gracias solamente por la voluntad de Dios, por lo que Dios nos ha dicho, nos ha dado. Yo creo que ya voy a contar un poquito más de lo que está hablando mi esposa, pero pienso que la voluntad de Dios en la vida de uno, lo que nosotros debemos, porque siempre queremos que Dios nos hable y nos diga cómo hacer las cosas, literalmente, por medio de alguien, por medio de una persona, por medio de una predicación, por medio de muchas cosas, pero Dios nos ha dado la corriente que es el Espíritu Santo, la energía que es el Espíritu Santo, y es lo que a nosotros nos conecta totalmente con Dios. Y es lo que nos convence, o sea, lo que nos hace estar seguros de algo, aunque haya ruido alrededor y aunque tu mente también se levante para hacer ruido. Así es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, Dios mismo, el Señor mismo, me puso sobre todo a mí como cabeza del hogar, como ministro, tomar esa decisión, a pesar de que podría ser difícil, de que las circunstancias podrían parecer muy complejas estando en otro lugar, en otro país, llegando a, por decirlo así, desde cero, empezar y tomar una decisión tan poco común, y es algo difícil, es algo que no es fácil, pero Dios aquí nos ha confirmado todo el tiempo que estamos en su voluntad y haciendo lo que Él quiere que hiciéramos, y hemos llegado a estudiar. Mi esposa también está estudiando, estamos estudiando, capacitándonos, cargándonos, y también a servir, estamos en una iglesia, ayudando como pastores allí también. Ha sido un proceso tan hermoso y tan grande lo que Dios nos ha permitido hacer y llegar a hacer. Saber que uno donde va, Dios cumple cada don, cada ministerio que te ha dado. Donde uno vaya, cuando está haciendo la voluntad de Dios. Entonces Dios nos da todos esos dones, todos esos ministerios para poderlos desempeñar donde estemos. Y aquí hemos llegado a trabajar. A veces decimos, wow, estamos igual, estamos trabajando demasiado en pro del servicio, de la obra y de lo que Dios quiere. Sí, lo que decías del Espíritu Santo me gustó mucho, porque a nosotros también, a mí me pasa mucho, a mi esposo también, que a veces nos escriben, nos cuentan como una historia de su vida y nos dicen, ¿qué hago? Y uno se queda como, wow, Dios mío, ¿qué le digo yo a esta persona? Porque es como que literalmente a veces me han dicho como que de verdad lo que tú me digas, hago, y son decisiones como que me caso en una semana y tengo dudas de casarme. Hace poquito me pasó que una niña me dijo, me caso en 2 semanas y yo no sé si casarme o no. Y yo que, Dios mío, ¿qué le digo a esta persona? Y de verdad que yo empecé a entender, y lo que mi esposo está diciendo lo confirma, es que el Espíritu Santo es lo único que convence. La palabra de Dios es la que lo dice. El Espíritu Santo hace en nosotros la obra de entrar, convencernos. Y es importante, el nonito, el abuelo de mi esposo, siempre hablaba del Espíritu Santo, y a mí me encanta hablar del Espíritu Santo como influencia. Por eso la Biblia lo dice, o sea, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, ¿cierto? Hay tantas cosas que pasan en la mente de una persona cuando está bajo los efectos del alcohol, porque esa influencia hace que cambies totalmente de personalidad. Hay unos que son más espontáneos, hacen cosas de las que se arrepienten, pero la Biblia dice, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y resulta que el Espíritu Santo también llega a tu vida para ejercer una influencia, y resulta que el Espíritu Santo también llega a tu vida para cambiar y transformar tu forma de pensar. Así y resulta que el Espíritu Santo llega y tú empiezas a, uy, ¿por qué estoy haciendo esto? Hace un mes yo no pensaba así. Es porque el Espíritu Santo llegó y te convenció. Entonces,
llenémonos así, entremos más a esa esfera. Me encanta decirle dimensión, porque sí pienso que es una dimensión espiritual. Entra a esa dimensión espiritual para que el Señor te permita entender lo que Él tiene para ti, porque sí se me hace muy triste, y obviamente yo amo leer a las personas y amo si puedo contribuir en una decisión importante, sí, está súper bien, pero qué bueno que cada vez esas confusiones se vayan presentando menos por la convicción del Espíritu Santo, ¿cierto? Que nosotros, honestamente, en todo este proceso, y tenemos que decirlo, fuimos muy arriesgados, muy osados, actuamos con una convicción total que todo el mundo nos mira como ¿qué están haciendo? Pero estábamos tan convencidos por el Espíritu Santo de que era lo correcto, como ya lo hemos dicho, ni nosotros lo entendíamos, pero la influencia del Espíritu Santo en nosotros definitivamente nos impulsó a hacerlo. Es que mucha gente pregunta, ¿cómo hago la voluntad de Dios? ¿Cómo Dios me va a guiar? ¿Cómo entiendo? ¿Cómo entiendo lo que...? Pero están alejados de Dios. Son personas que no tienen comunicación con Dios. Total. ¿Y cómo uno pretende que Dios le hable a uno si uno no se comunica con Él? Si uno no habla con Él. Yo escuchaba en estos días un testimonio súper grande de uno de los pastores, el cual está enseñando en este proceso estudiantil, ministerial, y él decía, un día Dios por medio de un sueño me habló y me dijo, yo quiero hablarte de una manera especial, pero siempre que quiero hablarte tú estás distraído. Wow. Siempre que yo quiero decirte algo tú estás en otras cosas, no estás conectado conmigo. Entonces eso nos pasa a todos. El ruido y todo lo que pasa alrededor, y estamos afanados en el trabajo, en esto acá, en lograr esto, en lograr económicamente un nivel, en muchas cosas, y no se trata de no trabajar, pero se trata de que mientras yo vivo mi vida, mi prioridad es Dios, y yo tengo una conexión con Él. Entonces, mientras voy al trabajo estoy en contacto con Dios, estoy hablando con Dios, y el Espíritu Santo me está hablando. Entonces quiere decir que cuando Dios me habla yo estoy receptivo a eso, y eso nos pasó a nosotros. Dios nos hablaba y entramos en un proceso personal con Dios donde estábamos totalmente seguros de lo que Dios quería hacer con nosotros. Igual fue una lucha, o sea, fue casi 1 año y medio luchando con eso, o sea, como que no, Señor, o sea, acá tenemos todo, nos encanta porque amamos la iglesia en Colombia. Es hermoso todo lo que el Señor nos permitió hacer. Es hermoso de alguna forma que veníamos construyendo un ministerio como pastores jóvenes, sí, pero veníamos ya en construcción de algo, veníamos en construcción de la música, tantas cosas, sí. Y el Señor simplemente nos dijo, paren y escriban una nueva historia. Hace 1 año y medio que empezamos a luchar demasiado con eso. Sí, y a modo de testimonio. Con mi abuelo y todo. Exacto, en abril hablamos con tu abuelo, en abril del año pasado, hablamos con el abuelo, y el abuelo nos dijo... Marzo. Sí, fue en Semana Santa, me acuerdo. Bueno. Sí, y le dijimos esto a él, y él nos dijo, ustedes de aquí a diciembre ya van a estar con su situación resuelta, ustedes en diciembre ya van a estar en Estados Unidos. Y les cuento que yo no tenía visa. En abril no tenía visa. Y Dios increíblemente empezó a mover todo lo que nosotros le poníamos como pero. Señor, pero es que esto. Tenga. Señor, pero esto. Y lo más contundente definitivamente fue la muerte del hermano Gerardo. O sea, cuando estábamos sirviendo al Señor con él, fue una satisfacción muy grande de pelear y batallar al lado de un guerrero como él en sus últimos años, sin saber que serían sus últimos años. Pero batallar al lado de él fue el privilegio más grande de nuestra vida, y cuando ese momento terminó nosotros quedamos también en un shock. O sea, no sabíamos exactamente qué hacer, porque ya el Señor nos había estado diciendo algo y porque no tenía visa.
Y Dios hizo un milagro increíble, muchachos. Uno y muchísimos más. Exacto, hizo muchos milagros. Hizo muchos milagros. Pero 15 días antes de que todo esto pasara, el Señor me dio la visa, nos dio todo para poder estar en este país de forma legal. Gracias a Dios, que es algo que todos nos preguntan, ¿cómo están en Estados Unidos? Gracias al Señor estamos bien, estamos legales, estamos en un proceso ya con todo esto, pero estamos bien, ¿sí? Y el Señor lo hizo todo en 15 días, inimaginablemente. Y qué bueno, muchachos, y esto se los contamos a modo de testimonio, uno, para motivarlos a ustedes a que si el Señor los estaba llamando a algo más, no tengan miedo de hacerlo. Y no es una invitación a la subordinación o a la rebeldía, no, es una invitación a no tengan temor de caminar sobre las aguas, no tengan temor. Cuando la palabra de Dios, el Señor le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y empieza a caminar en pos de este camino que ya diseñé para ti. Y obviamente le costó, fue difícil, pero lo hizo padre de generaciones enteras. No tengan miedo de obedecer cuando el Señor ponga en su corazón el deseo de ir por algo más. Sí. Y lo segundo, responsabilícense y asuman las responsabilidades de las decisiones. Así es. Porque es que a veces uno en la vida, uno está amargado, triste, insatisfecho, todo lo ve mal y uno quiere culpar todo lo externo cuando tú eres el responsable de todo lo bueno y lo malo que está sucediendo en tu vida. Dios ejerce su papel como Dios y como Señor hasta el punto en el que uno como ser humano lo permite. Pero es bueno que si tú, lo que mi esposo está diciendo ahora, quieres entender a Dios o su voluntad para ti, quieres que eso deje de ser como confuso para ti, esfuérzate en buscarlo, esfuérzate en ser su amigo, esfuérzate en la comunión con él. Pero es que a veces siempre mucha gente también nos pregunta por qué a tal persona, por qué me pasa esto, si yo esto y esto y esto. Esfuérzate en la comunión con Dios para que él también te empiece a indicar y hacerte sentir la razón por la que pasan ciertas cosas. Y yo creo que cuando uno está en esa conexión con el Espíritu Santo, los cuestionamientos de por qué esto, por qué a mí, por qué yo, se van y uno empieza a caminar en la esfera y en el camino y en la dimensión de la fe. Entonces, la influencia del Espíritu Santo no es solamente el don, como muchas veces uno lo interpreta, de hablar en lenguas. La influencia del Espíritu Santo en nosotros es un estilo de vida que hace que dejes de vivir en una dimensión humana, carnal, llena de necesidades y llena de la necesidad de estar feliz y emocionados todo el tiempo, para entrar en una esfera espiritual en la que solo la presencia de Jesús te satisface y te hace entender todo lo que tiene para ti. Así es. Mientras hablabas, recordaba en Hechos que escuchamos tanto hablar acerca del Espíritu Santo, como llega y transforma la vida de las personas. En Hechos 8 ocurre que Felipe está predicando y miles se bautizan en el nombre de Jesús y miles se entregan a Dios, pero no estaban recibiendo el Espíritu Santo. Entonces Pedro y Juan se trasladan donde estaba este grupo de personas, miles de personas que habían creído en Jesús, que se habían bautizado en el nombre de Jesús, pero ellos van, dice la palabra de Dios, para imponer sus manos y para que estas personas fueran llenas del Espíritu Santo. Y todos los que estaban allí donde Pedro y Juan pusieron sus manos, recibieron el don del Espíritu Santo. Y esto hacía que estas personas pudieran llegar a muchas más. Claro. Que su vida fuera transformada totalmente, que su vida cambiara radicalmente. Entonces el Espíritu Santo es quien llega y transforma y nos guía. Entonces queremos vivir en la voluntad de Dios, pero alejados de Dios. Necesitamos tener un contacto con Él y tener la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Esa es la forma de cumplir la voluntad de Dios en nosotros. Tanto fue que Felipe, luego de todo este proceso,
hasta fue trasladado de un lugar a otro por el Espíritu Santo, un milagro que bautizó al etíope. Y en este capítulo 8 encontramos esta promesa del Espíritu Santo, como empieza a hacer milagros y empieza a hacer cosas. Tú quieres vivir en medio de la voluntad de Dios, tú quieres vivir proezas, quieres vivir milagros, quieres vivir cosas grandes y poderosas, y dices, y le ocurren a otros, pero a mí no. Te aseguro que te van a ocurrir cuando tú priorices el Espíritu Santo en tu vida, la conexión del Espíritu Santo en tu vida. Hay un versículo, yo tengo por acá, está en Efesios capítulo 2, y dice: el mismo que resucitó mora en mí. El mismo que resucitó mora en mí. Entonces, todo lo que Dios tenía que hacer, ya lo hizo. Wow. Y todo lo que yo merecía, ahora Él lo llevó sobre sus hombros para que yo pudiera vivir. Ahora su Espíritu Santo vive en mí, mora en mí. Entonces, ¿qué va a ser imposible para Dios estando conmigo? ¿Cómo no me va a guiar? ¿Cómo no va a decirme cuál es el camino? ¿Cómo no voy a estar seguro de la decisión que estoy tomando? ¿Cómo no voy a estar seguro de la línea que Él ha trazado para mí? Cuando nosotros entendemos que estamos en la voluntad de Dios y que lo más grande que nos ha ocurrido es este camino que Él ha trazado, vamos a estar tranquilos y confiados. Wow. Increíble. Increíble. Pero es el Espíritu Santo como llega y lo transforma a uno, no porque uno estuviera haciendo algo mal, no siempre es así, no. Pero el proceso de Dios, cuando Dios hace todo esto en uno, Él lo transforma a uno, y su corazón cambia, sus sentimientos cambian, su forma de ver la vida cambia. Así es. Y esta es nuestra experiencia. Claramente no tiene que ser tu experiencia. Como te dije al principio, como les dije al principio, no tienen que estar totalmente de acuerdo para nosotros, pero sí entendemos que Dios definitivamente hace llamamientos muy diferentes a todos. Así es. Y esta semana lo hemos hablado mucho porque hemos entendido que Dios hace un llamado tan diferente a otro joven de mi congregación, conmigo trata de una forma diferente a ti, incluso aunque somos pareja y amamos lo que hacemos juntos. Dios nos ha llamado a los dos a cosas diferentes también, ha hecho un llamado individual, y que en colectividad nos hemos unido, sí, pero tú tienes una experiencia diferente a la mía, y qué bueno cuando podemos entender eso. La experiencia de todos es tan diferente, los sueños de Dios para todos son tan diferentes, pero no dejen de estar en comunión con Él para entender el plan que Él diseñó para tu vida. Queremos orar por ustedes, por sus sueños, para que el Señor de alguna forma rompa lo que tenga que romper y quite la barrera que tenga que quitar. Incluso si esa barrera eres tú mismo, que el Señor transforme y haga una obra en ti para que alcances el potencial que el Señor tiene para ti. La vida es más, muchachos. Así es. Si Dios quisiera solo salvarnos, créanos que Él, mejor dicho, somos bautizados en el nombre de Jesús y de una para el cielo, pero el Señor entre el cielo, entre la tierra y el cielo, diseñó un sueño para ti. Cumple ese sueño, vive para alcanzar ese sueño que Él diseñó para ti. La vida es algo más, es profunda, es intensa y es una. Y por eso la Biblia dice: Señor, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Para qué? Para aprender a vivir. Vivan bien, disfrútense, ámense. Y permitan que Dios transforme sus vidas. Hay un versículo muy conocido acerca de la voluntad de Dios y está en Romanos. Dice: transforme su manera de pensar, transforme como ustedes piensan y entiendan la misericordia de Dios en sus vidas, para que el Señor llegue. Y ese es el verdad, dice el versículo, este es el verdadero culto, esa es su verdadera adoración. Wow. El que usted transforme su entendimiento, su forma de pensar, y así entienda cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Ahí está. Pero lo primero que dice es: os ruego por la misericordia de Dios. Es lo primero que tenemos que entender, que es el sacrificio que Él hizo en nosotros, que llega
y transforma todo, transforma nuestra forma de pensar, transforma nuestro conocimiento, transforma nuestras decisiones, transforma todo por medio del Espíritu Santo en Amén. nosotros. Ese es el sacrificio que tenemos que hacer, dejarle, soltar el volante y permitir que Dios maneje y lo haga. Amén. Amén. Vamos a orar. Oremos. Oremos por estos jóvenes, que son en su mayoría jóvenes, los que nos escuchan. Vamos a orar por ustedes. Amén. Porque quieres orar, amor. Amén. Yo quiero que el Señor toque muchísimas vidas por medio de estas palabras, que ustedes puedan sentir la presencia de Dios allí donde están y puedan en sus corazones sentir el Espíritu Santo en su vida, el Espíritu Santo como llegue y los guía, porque Amén. es lo mejor que le puede pasar a un joven el día de hoy, es lo mejor que le puede pasar a alguien el día de hoy, que suelte el control de su vida y permita que Dios tome el rumbo y suéltelo, dígale: Señor, yo te entrego aquí Amén. lo que soy. Oremos en esta hora. Señor Dios Gracias, poderoso, Dios. gracias, Señor, porque sabemos que eres tú en nosotros, Gracias, la Dios. esperanza de gloria. Eres tú quien entra en nuestra vida a cambiarla, a transformarla y a darle dirección, a darle un rumbo que no estaba en nuestro conocimiento, Gracias. que no estaba en nuestro pensamiento, pero tú llegas y transformas todo. Un mensaje en todo. Permítenos, Señor Jesús, acercarnos más a ti, tú te acerques a mí, tú abres la puerta y eres tan caballero que dices: quieres entrar, quieres venir, quieres estar conmigo. Permite que muchas personas hoy tomen la decisión de entrar y estar cercanos en la mesa contigo, Señor. Aleluya, permítenos cada día más conexión, más presencia de tu Espíritu Santo, que no nos preocupemos por tantas cosas adicionales, sino que enfoquemos nuestra vida, nuestros sentimientos en ti y en tu Espíritu Santo en nosotros. Amén. Amén. Wow, gracias, muchachos, por este episodio. Gracias, amor. Dios les bendiga a todos y gracias por estar aquí. Gracias por Queremos hacer uno semanal, vamos a ver. Vamos a intentarlo y si es así, por aquí nos verán. Por ahora, si ustedes quieren difundir este mensaje, compartirlo, no queremos tampoco compartirlo a todo el mundo. Queremos que llegue a la persona que necesita escuchar. Así es. Que el Señor les bendiga y siempre vamos por algo más.